Buenos días, profesor. El trabajo que haré el día de hoy será el de armar un dimmer. Este dimmer es un circuito que sirve para regular la energía suministrada, el cual permitirá el ahorro de esta. Normalmente se conocen como reguladores de intensidad luminosa de un foco, pero no es el único uso que tiene este circuito. También sirven para regular la potencia de un motor de corriente alterna, ya sea de un ventilador, calentadores, planchas u otros. Los materiales que se utilizarán para un circuito básico son las que estamos viendo en este momento, ¿no? Para aplicaciones de corriente alterna, como en este caso de baja potencia, los TRIAC se utilizarán para controlar dispositivos de calor, de iluminación, motores, así también como interruptores de corriente alterna. Sabemos que las características de los TRIAC son similares a dos SCRs conectados en inverso, paralelo con una sola terminal de compuerta. El flujo de corriente de los TRIAC se puede controlar en cualquier dirección. Encontramos también en este circuito a un DIA que es prácticamente un diodo de corriente alterna, doble de dos conexiones, ¿no? Para esta aplicación, solo tras haberse superado su tensión de disparo, su tensión umbral aproximadamente de 30 voltios, dejará pasar la corriente. Los DIACs es un tipo de tiristor y se usa normalmente para controlar el disparo del trigger. Además, le ayudará a dar simetría en los tiempos de los ángulos en sus dos direcciones. Bueno, a continuación veremos el funcionamiento del circuito a través del simulador Proteus. En este circuito, la fuente de energía de 220, ¿no?, comienza cargando al condensador hasta llegar a 30 voltios. Cuando el voltaje del condensador supera los 30 voltios, ¿no?, el día que entrará en conducción comportándose como un interruptor cerrado, y esto pasa por la tensión umbral del propio dispositivo. Cuando el día entre en modo conducción, entonces efectuará el disparo al trigger, el cual este también entrará en conducción y permitirá el flujo de corriente en la carga. En este caso, bueno, al foco, ¿no?, cerrando circuito. Cuando el triac entra en conducción, entonces permitirá el flujo de corriente en la carga. Y ahora el tiempo de conducción del triac terminará cuando el voltaje sea igual a 0. Una vez que el voltaje se encuentre a 0 voltios, inicia el proceso del ciclo negativo, el cual permitirá de nuevo cargar el condensador, esta vez a menos 30 voltios. Entonces ahí el día que entrará en conducción, permitiendo el paso de la corriente del triac, le hará el disparo, ¿no?, y entrará en conducción. Una vez que el triac entra en conducción, permitirá el flujo de la corriente en la carga. En esa parte del tiempo de la conducción en la carga, terminará cuando el voltaje de la fuente de la corriente alterna sea igual a 0 voltios. Y se repetirá el proceso nuevamente, ¿no? Ahora veremos qué pasa al encender el circuito en la simulación de las señales con el osciloscopio. Cerramos circuito. Bien, vemos que con las características de este dispositivo el foco ya está encendido, ¿no?, con una baja iluminación. Bueno, con el osciloscopio encendido nos daremos cuenta de cómo la señal alterna, ¿no?, varía en función de la regulación que se le hace en el potenciómetro a partir del disparo del trigger. Ahí ya se notan los picos, ¿no? Se notan los picos o ángulos de conducción muy rápidamente, ¿no? Vamos variando, igual los picos también van más rápido. No sé si logran notar, cada vez más rápido, ¿no? Bajo son más cortas. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la alimentación y lo ponemos a un voltaje menor? Porque no podemos cambiar los dispositivos, son los dispositivos que sugirió el docente. A ver, aquí lo cambiamos. Los 311 son los picos. Si ustedes notaron hace un momento en la fuente de alimentación, el multímetro medía los 220, ¿no? Entonces, para que mida 220 el multímetro, teníamos que colocar una amplitud, ¿no?, del voltaje pico, que es 311. Bueno, ahora le ponemos 220, ¿no?, para ver qué pasa. Entonces le ponemos, a ver, le damos play. Figura un voltaje eficaz de 155 voltios. Acá tenemos nuestras señales. Bueno, el circuito que ahí está cerrado, lo abrimos, igual lo cerramos. Aquí vemos que está iniciando el foco apagado, ¿no?
Regulo la intensidad ahora para mostrar lo que aparece en el osciloscopio. Vemos ahí cómo aparece, ya se enciende la luz, ahora ya no es, hace un momento fue blanquito, ahora está en amarillo, o sea, está más intenso, ¿no? Y igualmente los picos se van a poder visualizar aquí, ¿no? O sea, está iniciando encendido y termina, ahí están los picos, y termina apagándose. Se encendió, y por aquí vamos a ver los picos. Ahora, esto es algo rápido, ¿no? Ahora, voy a variar la frecuencia para que logremos ver los picos. Le podemos poner unos, no sé, 20 Hz. A ver, ¿qué pasa? Bien, le damos play, ¿no? Ahí están los picos. Notamos que cuando colocamos al mínimo el potenciómetro, ya mientras vamos variando aproximadamente un porcentaje del triac, dejará pasar la corriente, en este caso ya pasó la corriente y el foco ya está encendido. Si lo subimos al 100%, debería iluminarse más, y de esa manera el ángulo de conducción será mayor y el ángulo de retardo menor. Acá logran ver, hay que discriminar los ángulos de conducción y esos ángulos de retardo, perdón, van creciendo y la forma de onda se hace cada vez más grande, ¿no? O sea, dejando, cada vez se hacen más cortas. Aquí vamos aumentando y los ángulos de retardo cada vez se hacen más cortas y la amplitud es mayor, o sea, hay más corriente, hay mayor intensidad, se ilumina más el foco, ¿no? Igual retrocedemos, vemos cómo crece el ángulo de retardo, o sea, ese ángulo es cuando no está conduciendo. Y aquí, o está conduciendo con una menor intensidad. Ahora, este circuito en el Proteus es ideal. Ahora veremos qué pasa con la prueba del circuito montado. Bien, ya tenemos aquí el montaje del circuito. Vemos ahí cómo se desplaza el circuito según lo explicado por el docente, ¿no? Esta es la parte que inicia el circuito, va al potenciómetro, el potenciómetro se dirige a la resistencia se comunica con el DIAC y con el condensador a su vez. Este condensador va a descargar por la parte negativa, por aquí está, y la parte positiva se irá al triac, ¿no? Por la compuerta extrema, por la parte extrema que es la compuerta, y cierra el circuito, ¿no? Con esto también va el positivo y por este lado se va al negativo, aquí en los pequeños puentes. Ahora lo que voy a hacer es encenderlo para ver si efectivamente el circuito está funcionando o no. Hay que tener mucho cuidado con los 220, ya que estamos en casa. Bien, ahí estamos notando que encendió el foco. En lo real vemos como estando al mínimo, ¿no?, de la variación del potenciómetro, el foco está encendido, ¿no?, como en el simulador se mostró. Esto por las características de los dispositivos, ¿no? Y esto es porque el condensador, acá mi condensador, ya está recibiendo los 30 voltios y es lo que necesita el DIAC para conducir, ¿no?, y disparar al triac para cerrar el circuito. Y mientras vamos aumentando, vamos a ver. Mientras vamos aumentando el foco, el potenciómetro, la variación del potenciómetro, el foco llega a su máxima intensidad. Ahí vemos, ya aquí ya está el máximo, ¿no? Entonces, ahora lo bajamos para que llegue al mínimo. Voy a apagar esa lámpara a ver si se ve mejor. Ahí está el mínimo. Vamos aumentando despacio. Y ahí está en su máxima intensidad, ¿no? Ahora lo vamos bajando. Y aquí está en su mínima intensidad.
De esta manera se demuestra el funcionamiento del disparo de un triac a través de la conducción de un diac, y también se demuestra cómo a través de un potenciómetro se puede regular la intensidad del foco. Es decir, el potenciómetro lo que hará es cargar más rápido o más lento al condensador, ¿no? Este dimmer no solo, bueno, para concluir, ¿no? Este dimmer no solo podría trabajar como un foco, con un foco, este también puede ser cambiado por cualquier dispositivo como un motor, ¿no? Un ventilador u otros equipos que requieran de este tipo de funcionamiento, de ser regulado, ¿no? En un circuito, a través de un triac y un potenciómetro. Y el diac le va a ayudar, como dije hace un momento, en la simulación a que sea más simétrico las diferencias, ¿no? De los ángulos de conducción y ángulos de retardo. Bien, esto es todo en la explicación. Muchas gracias.